Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro podcast y video de la comercializadora de esta semana y vamos a estar trabajando un tema súper interesante con la gente de DW Academy, así que dejo a mis colegas para que por favor se presenten y nos den este mensaje que es tan importante para nosotros y nuestra comunidad. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, María Mercedes. Un agradecimiento especial por la invitación a tu canal y también un saludo a la audiencia. Mi nombre es Patricia Novoa, yo soy responsable de proyectos en Guatemala para DW Academy y estamos contentos de presentarles el día de hoy este tema. Hola, buenos días. Perdona, Jorge. Sí, hola, buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Jorge López Bachiller y trabajo como jefe de la oficina de Deutsche Welle Academy aquí en Guatemala. Adelante. Nuestra forma de relacionarnos socialmente ha cambiado y la más clara evidencia ha sido durante estos últimos meses en la pandemia del coronavirus, donde nos hemos relacionado a través de los canales digitales con la familia, con los amigos, para cumplir las jornadas laborales y también con las jornadas educativas. La tecnología y los canales de comunicación digitales muchas veces, o en la gran mayoría de veces, nos ofrecen muchas facilidades de acceso. Las cifras indican que incluso antes de la pandemia, más de la mitad de la población mundial se comunicaba por plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, como Facebook, Telegram, Signal. Ustedes muy bien las conocen. Son espacios con un enorme potencial de conexión y de intercambio, pero también son un enorme espacio lleno de riesgos. Las informaciones que circulan a través de estos canales a menudo ponen en riesgo la salud, la seguridad y la democracia. La inmediatez y el volumen abrumador de informaciones que a través de la tecnología hoy por hoy circulan han hecho más visibles pronunciamientos y escenas de racismo y de discriminación alrededor del mundo. Pero lo nuevo no son las expresiones racistas. Los estereotipos, los prejuicios se mantienen y lamentablemente con mucha estabilidad. Tampoco es nuevo que haya racismo en los medios de comunicación. Lo nuevo de este discurso de odio es que se conforma por muchas voces y de una manera distinta porque necesita ayuda para poder posicionarse en la sociedad. Muchos hasta inconscientemente, sin querer, ayudan a aumentar el volumen de estas voces que hablan fuerte y que gritan con odio. No es un fenómeno nuevo, pero actualmente es más visible. Y así como han aumentado los riesgos, también existen nuevas oportunidades para analizar a través de la tecnología dónde y cómo se construyen estos discursos peligrosos, cómo se difunden y cómo se posicionan. En muchos casos, incluso hasta se normalizan en la opinión pública. A finales de 2019, DW Academy apoyó el estudio Análisis del discurso de odio y racismo en redes sociales en Guatemala, que lo llevó a cabo como autora Marta Casaus y su equipo de la Fundación María y Antonio Gobó Carrera, junto con la organización Guatecambia. Y los resultados de este estudio ponen en evidencia el fenómeno de discriminación que estamos enfrentando. Pero ¿cómo se llevó a cabo este estudio? ¿En qué plataformas se analizó el discurso de odio? Y los detalles de los resultados nos cuenta mi colega Jorge ahora. Muchas gracias, Patricia. Pues este estudio se empezó a hacer en el año 2019 y se plantearon tres objetivos al inicio, ¿no? Uno de ellos era detectar cuáles son esos prejuicios, esos estereotipos o tópicos y expresiones de odio que se dan en las redes sociales, conocer también qué instituciones o personas escriben en las redes o en la prensa y que poseen cierta influencia a los que estamos llamando influencers y, por último, pues concientizar a los usuarios de las plataformas digitales mediante sucesivas campañas en redes sociales sobre una estrategia de alfabetización mediática e informacional y otras posibles campañas. Esto se hizo con un equipo multidisciplinar. Ese equipo multidisciplinar lo conformaban los coordinadores, que fueron una representante de la Fundación María y Antonio Gobó Carrera y un representante de Guatecambia, fueron Regina Fuentes y Diego Maza, pero luego había detrás todo un equipo de consultores y profesores, de expertos, también de investigadores, que fueron estas personas
a las que se les capacitó durante 3 o 4 semanas, y a partir de ahí ellos fueron los que revisaron las cuentas, revisaron la prensa, revisaron las redes sociales para encontrar estos tópicos, ¿no?, que se estaban dando. Y luego, pues unos influencers, que son esas personas sobre las cuales se estuvo revisando sus redes sociales. Los pasos del proyecto fue, primero, este grupo de observadores que tenían, digamos, una pertinencia étnica, de género y etaria, son los que se dedicaron a analizar las redes y a ver esas prácticas y expresiones racistas. Después se hizo todo un programa de formación donde se les habló sobre marco conceptual, racismo y discriminación, estereotipo, prejuicio, análisis del discurso, o también entender un poco los medios de comunicación y las redes. De ahí se seleccionaron unos influencers, que son estas personas quienes recibían críticas y burlas o comentarios racistas en sus redes. El siguiente paso fue detectar esas expresiones o textos o insultos o memes racistas, luego analizarlos e interpretar los datos y la elaboración del informe final. ¿Cuáles fueron los objetivos propios en sí de la investigación? Bueno, los objetivos fueron, primero, ver las fases o las etapas en las que se inicia una campaña racista. Es decir, eso inicia con un meme, pero eso luego va escalando, ¿no? Entonces, ver esa campaña que se genera a través de tópicos, de prejuicios o de agresiones y que llega al vértice de la pirámide. Luego, pues detectar cuáles son los temas o los tópicos que provocan un incremento del discurso de racismo en las redes. En esa época fue durante la parte de las elecciones, final de las elecciones, entonces hubo muchos ataques, por ejemplo, a Telma Cabrera, ¿no?, por ser mujer indígena y por llegar a ser la cuarta candidata, digamos, a presidente. Otro de los objetivos, pues, dar mucha importancia a la ideología, ¿no?, es decir, el sustrato ideológico de los discursos, que es la punta del iceberg del discurso dominante. Y por último, pues cruzar bases de datos, tomar en cuenta las variables de género, de etnia o formación académica en los medios y en las redes sociales y ver las diferencias entre unas plataformas y otras. Los resultados que encontramos, bueno, pues en primer lugar que el racismo es un factor negado, pero que es un instrumento de análisis y de comprensión en Guatemala, ¿no? Que además el racismo persiste y se intensifica en las redes sociales, que ya es un racismo manifiesto, no es solamente un racismo sutil, sino que son palabras y contenidos agresivos, ¿no? Que además sigue existiendo un discurso de odio que lo atraviesa temas de racismo y de machismo, o sea, que se cruzan todos esos elementos. Las redes sociales donde más se da es en Facebook y en Twitter, donde los net centers y los haters es donde crean sobre todo las noticias falsas. Bueno, hay insultos, burlas y odio, sobre todo mujeres mayas, pueblos indígenas y mujeres. También otro resultado importante es que aumenta el discurso de odio y aumentan también las respuestas. Eso lo que pudimos ver era que si bien hay gente que de repente pone un comentario racista, cada vez más hay gente que lo contraataca, que no está de acuerdo y que lo dice a través de las redes, ¿no? Por otro lado, los discursos más ideologizados se encuentran en Twitter. Y luego que también es importante que cada red social tiene un comportamiento diferente, es decir, las descalificaciones son distintas en unas y en otras. Y por último, como comentaba Patricia, pues que es importante contrarrestar esto con campañas de alfabetización mediática e informacional. ¿Y cuáles son las recomendaciones que se dieron? Bueno, pues crear una campaña con youtubers, sobre todo, sobre estos temas, para que estos youtubers puedan contrarrestarlos. Aprovechar los usuarios que apoyan las redes para una posible campaña AMI. Detectar quiénes son personas más activas en las redes y organizar seminarios anti-haters o anti-odio. Pues brindar más apoyo también y formación a los medios más críticos para que puedan tener sustento y elementos para contrarrestar estas campañas de odio. Bueno, seleccionar también, estudiar los insultos y los estereotipos en las redes y el trasfondo ideológico que hay y argumentarlo. Y por último, pues seleccionar a influencers o personas activas, mayas, mestizos, y apoyarlos para sus posibles campañas. Y a partir de aquí viene qué haríamos dentro de alfabetización mediática e informacional. Muchas gracias, Jorge. Ya lo has mencionado tú. El nombre de la propuesta es alfabetización mediática e informacional. ¿Y qué es esto? Frenar el racismo hoy por hoy es también un reto mediático.
Parece que las redes sociales son ahora espacios donde ya no hay límites, donde se ha desdibujado la libertad de expresión, son espacios donde existe demasiada tolerancia para los intolerantes, donde existe lamentablemente impunidad, y eso pasa no solamente en Guatemala. Y el problema no está en el equipamiento, que se requieran nuevos computadores, que se requieran laptops, tablets, y luego enseñar a los jóvenes cómo utilizar estos equipos. Eso ellos lo aprenden solos, y no solamente los jóvenes, también las personas adultas, incluso personas mayores que tienen sus cuentas de Facebook, sus cuentas de Instagram, lamentablemente demasiado abiertas. El reto es aprender a manejar toda esta información, todo lo que encuentro, esta avalancha de noticias a la que me enfrento todos los días en mis cuentas, en los medios de comunicación, y eso tampoco los adultos lo dominamos. A esto lo llamamos el uso crítico de los medios de comunicación. De la misma forma que nos han enseñado a leer para luego desarrollar capacidades de construir nuestros propios mensajes a través de la escritura, y hoy por hoy hemos sido lanzados a la experimentación con el uso de tecnologías sin tener en cuenta las condiciones de seguridad, la exposición a la manipulación y al riesgo de volvernos agentes de reproducción de información no confirmada, de discursos normalizados o disfrazados de humor que discriminan. Y ser una persona alfabeta en un sentido tradicional no significa solamente poder descifrar letras o leer palabras. Significa ser capaz de expresarse por escrito, de tener la competencia de leer y entender un texto. Y lo mismo pasa con los medios de comunicación. Por eso la propuesta es alfabetización mediática e informacional, que básicamente es educación. La alfabetización mediática e informacional, o AMI, en sus siglas en inglés es Media and Information Literacy, la llamamos MIL también, y este es un concepto desarrollado por la UNESCO, que nosotros como Deutsche Welle Academy somos la organización internacional que lo ha puesto en práctica actualmente con proyectos en alrededor de 19 países del mundo. En Guatemala lo implementan nuestros socios ASEC y Comunicares, y en este año estamos presentes también en El Salvador a través de 2 universidades. Trabajamos con medios de comunicación, con ministerios de educación, con organizaciones de la sociedad civil, con jóvenes. Pero ¿qué exactamente es AMI? Les cuento muy brevemente en qué consiste este concepto. Son conocimientos y habilidades que la gente necesita para entender y usar los medios de comunicación, para distinguir fuentes de información de una forma efectiva y responsable. Distinguir entre la información verídica e información que manipula, pero también conocer el marco legal, cómo me muevo, cómo denuncio, qué hacer si es que me veo yo en riesgo en la esfera digital. E incluye el uso crítico de medios, saber quién me está hablando detrás de los mensajes, quién se esconde a través de cadenas que no tienen una firma, con qué intención se construyen los mensajes comunicacionales, tener la conciencia de que todos los mensajes mediáticos están compuestos, están construidos con una intención y un interés claro. Y eso me da paso a entender que cuando yo creo contenido, yo emito un contenido, tengo también un poder y una responsabilidad. No somos solamente consumidores, todos y todas también somos creadores de contenidos. Y AMI, alfabetización mediática e informacional, empodera a la gente a acceder a la información, que es mucho más que tener un teléfono móvil con conexión a internet en la mano. Es empoderar o activar a la gente para expresar su opinión libremente, con base en 2 derechos humanos fundamentales: la libertad de expresión y el acceso a la información. Y AMI es esencial en el espacio digital. ¿Cómo ejerzo mis derechos del mundo análogo también en el espacio digital? ¿Cómo protejo mi privacidad? ¿Cómo protejo mis datos personales? La seguridad digital es una competencia. En nuestros programas usamos 5 competencias con base en esta propuesta conceptual de la UNESCO, y esas son el acceso,
el análisis, la reflexión, la creación y la acción. Esta es la propuesta en alfabetización mediática e informacional y creemos que para construir una ciudadanía digital consciente y activa necesitamos jóvenes, necesitamos una sociedad que sabe informarse bien, que no comparte con sus amigos, con sus familiares todo lo que aparece en su pantalla, que reconoce bien la manipulación o la discriminación detrás de un meme, detrás de un supuesto chiste, que es capaz de no difundir esto tan fácilmente por sus redes sociales. También necesitamos maestros que hablen de esto con los jóvenes, que se expresen en idioma digital de una forma dinámica, de una forma atractiva, evolucionar como sociedad en conjunto en el análisis de fuentes para construir un criterio autónomo. Necesitamos usuarios, ciudadanos, alfabetizados en el uso de medios y de la información para creer un poco más en sí mismos, para encontrar las respuestas en su pensamiento crítico y menos en las olas externas que posicionan el discurso de odio y la discriminación. Muchas gracias por acompañarnos en este canal.